Bienvenido al cuarto y último módulo de la materia. En este módulo repasaremos varios conceptos matemáticos del curso en el que estás tú enrolado. Comencemos primero con el concepto de valor absoluto. La noción o concepto de valor absoluto se utiliza en el campo de las matemáticas para nombrar el valor que tiene un número más allá de su signo. Esto quiere decir que el valor absoluto, que también se conoce como módulo, es la magnitud numérica de la cifra sin importar si es positivo o negativo. Tomemos un ejemplo, el número 5. Este es el valor absoluto tanto de 5 positivo como de 5 negativo. El valor absoluto en definitivo es el mismo tanto en el número positivo como en el negativo. La definición del concepto también indica que el valor absoluto siempre es igual o mayor que 0 y nunca es negativo. Por lo dicho anteriormente, podemos agregar que el valor absoluto de los números opuestos es el mismo. 8 y menos 8 es 8, y de este modo comparten el mismo valor. Para identificar el valor absoluto numéricamente en una operación, se ponen una barra en cada lado del número. Ya visto el concepto del valor absoluto, nos podemos ir con la definición de la suma matemática. La suma es el agregado de cosas. El término hace referencia a la acción y efecto de sumar o añadir. Aunque el concepto no siempre se encuentra relacionado con las matemáticas, a través de ella se puede comprender directa y claramente. Esta ciencia se entiende como una operación, la cual permite añadir una cantidad a otra u otras homogéneas. Como operación matemática, la suma o adición consiste en añadir dos números o más para obtener una cantidad total. El proceso también permite reunir dos grupos de cosas para obtener un único conjunto. Por ejemplo, si tengo 3 manzanas y tomo otras 2, tendré 5 manzanas. Lo mencionado respecto a las cantidades homogéneas o mismas hace referencia a que si a 5 manzanas le sumo 4 peras, obtendré como resultado 9, pero no 9 manzanas o 9 peras, son diferentes. La operación lógica es la misma, 5 más 4 es igual a 9, pero las cantidades no son homogéneas, a menos que se agrupen las manzanas y las peras en el conjunto de lo que serían las frutas. Ahora, otra operación a considerar y la cual es contraria a la suma es la resta. La resta, también conocida como sustracción, es una operación que consiste en sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo. Restar es una de las operaciones esenciales de la matemática y se considera como la más simple junto a la suma, que es el proceso inverso como acabamos de detallar. La resta consiste en el desarrollo de un proceso también llamado descomposición. Ante una determinada cantidad debemos eliminar una parte para obtener el resultado, que recibe el nombre de diferencia. Por ejemplo, si tengo 9 peras y regalo 3, me quedaré con 6 peras. En otras palabras, a la cantidad 9 le quito 3 y la diferencia será 6. El primer número se conoce como minuendo y el segundo como sustraendo. Por lo tanto, la operación queda como tal. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Ya que vimos las operaciones más sencillas de la matemática, continuemos con las más complejas. En este caso tenemos dos, la multiplicación y la división. Pero primero comencemos con la multiplicación. Para la matemática, la multiplicación consiste en una operación de composición que requiere sumar reiteradamente un número de acuerdo a la cantidad de veces indicada por otro. Los números que intervienen en la multiplicación reciben el nombre de factores, mientras que el resultado se le denomina producto. Entonces, el objetivo de la operación de multiplicar, por lo tanto, es hallar el producto de dos factores. Cada factor, por otra parte, tiene su propia denominación. A la cifra a sumar repetidamente se le dice multiplicando, mientras que el número que indica la cantidad de veces que hay que sumar el número multiplicando es el multiplicador. La multiplicación en definitiva consiste en tomar el multiplicando y sumarlo tantas veces como unidades contiene el multiplicador. Por ejemplo, 5 por 2 es igual a 10. Es la operación que señala que hay que sumar dos veces el número 5. 5 más 5 es igual a 10. Por lo tanto, 5 por 2 es igual a 10. La misma lógica se utiliza con números más grandes. Por ejemplo, 8 por 5 es igual a 40, lo cual significa que tenemos que sumar 5 veces 8 para que igualemos a 40. Cabe resaltar que la multiplicación cumple con una propiedad llamada conmutativa. Esto quiere decir que el orden de los factores no altera el producto. Ejemplo, 7 por 2 es igual a 14, al igual que 2 por 7 nos da igual como resultado 14.
Esto, descompuesto en una suma, significa sumar 7 veces el número 2 y esto genera el mismo resultado que sumar 2 veces el número 7. Para referencias más fáciles respecto a la multiplicación, tenemos las llamadas tablas de multiplicar. Tenemos la tabla del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente para ver cuáles son nuestras multiplicaciones y cuáles podemos elegir para determinadas operaciones que queremos efectuar. Finalmente, como operación compleja de las matemáticas tenemos la división, del latín divisio, que es el accionar y el resultado de dividir, o también apartar, dosificar, distribuir, disgregar, etc. En el ámbito de las matemáticas, la división es una operación de la aritmética donde se descompone una cifra en varias partes. La división matemática, por lo tanto, busca el valor denominado cociente, que representa la cantidad de veces que aparece un número, llamado dividendo, en otro, conocido como divisor, a través de un procedimiento estandarizado, el cual puede variar de acuerdo al país, aunque no significativamente. La división puede resultar exacta si el resto es 0 o inexacta cuando el resto es diferente a 0. Cuando la división es inexacta quiere decir que el divisor no aparece contenido una cantidad de veces exacta en el dividendo, sino que queda un resto. Por ejemplo, 6 entre 2 es igual a 3. Tenemos 3, esto es una división exacta. Ahora, dadas las operaciones y las características de cada una, siempre se tiene que considerar que hay un orden para resolverlas en caso de que tengamos un ejercicio con 2 o más operaciones incluidas. Si tenemos corchetes y paréntesis en el estilo algebraico, tenemos que considerar que primero se resuelven los corchetes, después los paréntesis, y luego incluimos las operaciones que acabamos de ver. Primero se resuelven las multiplicaciones, luego las divisiones y finalmente la suma seguida por la resta. Y como tema final tendremos la geometría. La geometría es el conjunto de figuras, obviamente, geométricas que se dotan de un área y un perímetro. Generalmente componen varias formas y las podemos ver en cualquier tipo de visualización gráfica que podemos ver, tanto de casas, figuras, arquitectura, etc. Comencemos con las tres figuras más básicas. Tenemos el triángulo. El triángulo está compuesto por 3 lados y una altura. Para sacar su perímetro, tenemos que decir que el perímetro es la suma de todos los lados, mientras que el área es la base del triángulo por altura dividida sobre 2. Seguimos con el cuadrado. El cuadrado, como se darán cuenta, tiene 4 lados. Para sacar el perímetro del cuadrado tenemos que sumar los 4 lados, los cuales tienen que dar números iguales. Y para sacar el área, simplemente elevamos al cuadrado 2 lados, o mejor dicho, multiplicados un lado por otro lado. Luego tenemos el rectángulo. El rectángulo, como verán, es una figura compuesta por 4 líneas, y cada par de líneas tiene una extensión diferente. Para sacar el perímetro del rectángulo, tenemos que hacer una operación aritmética. Tenemos que sacar el lado mayor más el lado menor multiplicado por 2, mientras que el área se saca con la fórmula base por altura, es decir, lado mayor por lado menor. Finalmente tenemos el rombo. El rombo, como se darán cuenta, es una figura compleja. Para sacar su perímetro es sencillo, solamente sumar los 4 lados que lo componen. Y para sacar el área necesitamos 2 medidas principales, la diagonal mayor, que es la de mayúscula, y la diagonal menor, que es la de minúscula. Estas dos multiplicadas y luego divididas entre 2 nos dan el área total del rombo. Eso es todo para el módulo 4. Esperamos que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.